Estos países son algunos de los países más endeudados de América Latina. La deuda internacional está en las noticias todos los días. Algunas personas manejan las deudas mejor que otras, pero la verdad es que, para muchas, las deudas son un arma de doble filo. Estos son algunos de los países más endeudados de América Latina, y dichos cálculos se basan en tipos de cambio. Así que no hay paridad de poder adquisitivo. ¿Listo para saber cuánto debe tu país? Está bien, sin más preámbulos, comencemos. A pesar de que el gobierno de Juan Manuel Gálvez canceló por completo las deudas externas en 1954, Honduras volvió a recibir más deuda externa, ocupando el puesto 20 en América Latina con una deuda externa $9.000 millones. Nicaragua se hace con el puesto 19 del conteo debido a que su deuda externa se coloca en un poco más de $11.000 millones. El vencimiento medio de la deuda es de 24 años y el tipo de interés medio es del 1,88%. Según datos proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas del país, la deuda externa de Bolivia ha crecido un 386% en la última década. Con base en este número, llevamos a cabo nuestra investigación. Bolivia adeuda a los entes internacionales la cantidad de $15.000 millones para el 2017. Según el Ministerio de Hacienda, la deuda externa de El Salvador será el doble de lo que era hace 9 años. Esto no se debe únicamente al continuo aumento de la deuda previsional, que aumentó 16 puntos porcentuales solo en 2017. Teniendo en cuenta todas estas razones gubernamentales, El Salvador alcanza la cifra de $16.000 millones por concepto de deuda externa, según datos difundidos por el Ministerio de Hacienda de Paraguay a principios de 2018. Se sabe que los pasivos públicos a nivel nacional han crecido un 109% a nivel internacional entre 2013 y 2017, una cifra importante que ha llamado la atención de los economistas nacionales que han dado la voz de alarma sobre dicho endeudamiento. Como resultado, la deuda externa de Paraguay, estimada al 1 de enero del 2018, fue de unos $17.000 millones desde los años de 1980. Cuba ha sido etiquetada como un toro malo ya que enfrenta una renegociación de la deuda con países como Rusia, México, Brasil y Argentina que han estado dispuestos a reestructurar su deuda luego de repetidos intentos de negociar con gobierno del presidente Macri, ha estado dispuesto a reestructurar la deuda para su definitivo cumplimiento. Según el estudio, Cuba le adeuda al mundo la cifra de $21.000 millones, aunque para otros análisis la cantidad podría llegar a los $30.000 millones. En el caso de Guatemala, considera que se debe aumentar la deuda externa para cubrir el gasto público porque no puede cumplir con sus metas de recaudación tributaria. Esto es a pesar del desafío actual de aumentar los ingresos fiscales internos para frenar el crecimiento acelerado de la deuda. Es por eso que Guatemala, según este estudio, se ubica en el puesto 14 con una deuda de al menos $24.000 millones. La deuda externa de Costa Rica, como la mayoría de los países evaluados en estas estadísticas, sigue creciendo sin aparente intento de detenerla. Sigue ensombreciendo el futuro de los costarricenses porque, como la mayoría de las naciones evaluadas en estas estadísticas, esta pequeña nación centroamericana debe pagar $26.000 millones en deudas con organismos internacionales. Otro pequeño país de América del Sur ocupó el puesto 12 con unas cuentas por pagar en el exterior que ascienden a los $28.000 millones. Pero cuando se trata de deuda per cápita, Uruguay es el peor en algunas encuestas, que lo califican como el país más endeudado per cápita de América Latina. Mirando solo la deuda nacional, algunos portales indican que la deuda nacional ha aumentado un 850% en los últimos 17 años, lo cual es bastante sorprendente si se tiene en cuenta que el déficit fiscal interno ha provocado que la deuda aumente año tras año, se aumente la deuda para poder cancelar las cuentas internas del país. Entonces sabemos que su deuda externa es de al menos $30.000 millones, aunque otras organizaciones tienden a hablar de números más altos. El actual gobierno de Ecuador, Lenín Moreno, tiene una gran oportunidad de controlar la economía, mejorando potencialmente los principales problemas fiscales de Ecuador, y la deuda externa juega un papel vital. En total, la deuda externa de Ecuador alcanza los $38.000 millones, que según los expertos debe ser renegociada para mejorar la contabilidad y la gobernabilidad del país. Si la economía de Puerto Rico ya era frágil, se ha deteriorado tanto con la devastación del huracán María que el gobierno de la isla se ha dado cuenta de que no podrá pagar hasta 2022, 5 años después de la tragedia.
Según nuestros cálculos, la deuda externa de Puerto Rico es de 57.000 millones de dólares, aunque periódicos como The New York Times la sitúan en 70.000 millones de dólares. La deuda nacional de Perú ha crecido un 65,5% anual durante 5 años consecutivos debido al aumento del gasto corriente y la dependencia de la inversión pública, lo que se ha traducido en una mejora de la carga fiscal, lo que ha dado lugar a que la deuda nacional de Perú siga aumentando. Un aumento del endeudamiento, situación similar a la de los demás países ya mencionados, resultando en una deuda externa total del Perú de alrededor de 70.000 millones. Panamá no es inmune al comportamiento de América Latina, como les mostramos en este censo, a saber, que su deuda externa sigue creciendo año tras año, amenazando el futuro de millones de panameños. El país agregó 87.000 millones de dólares, ocupando el 7º lugar en América Latina durante la década, mostró la encuesta. La nación afectada por la crisis debe pagar casi 91.000 millones de dólares en deuda externa, una tarea abrumadora para un país que ha declarado un incumplimiento parcial. La deuda externa de Venezuela asciende a 103.000 millones de dólares, una de las pocas formas de financiamiento que aún puede mantener el gobierno de Nicolás Maduro. Colombia tampoco se salvó. Sus vecinos hicieron lo mismo y su deuda externa siguió aumentando, con Colombia ahora como el 5º país más grande de América Latina. Al 1 de enero de 2018, la deuda externa del país sudamericano alcanzó los 120.000 millones de dólares. Chile es uno de los países más desarrollados de América Latina. También es una de las economías más fuertes y más grandes del planeta, y cuanto más grande es la economía, más probable es que crezca la cuenta de la deuda externa, como es el caso de Chile. El tamaño de la economía crea alrededor de 168.000 millones en deuda con las organizaciones internacionales. Si hay un tema del que se habla todos los días en Argentina es la deuda externa y la deuda que va en constante aumento por las obligaciones del gobierno del país, especialmente con el Fondo Monetario Internacional. Al igual que otros países de la región, el país también tiene un gran déficit fiscal, que está tratando de eliminar mediante el endeudamiento externo. Es por eso, los errores de varias administraciones públicas llevaron a que la deuda externa argentina alcanzara los 209.000 millones de dólares. Si algo queda del gobierno de Peña Nieto es la deuda externa récord de México, que según algunos expertos se ha invertido íntegramente a un ritmo muy alto en muy poco tiempo. Según algunos estudios, la deuda externa total de una de las economías más fuertes de la región, y de hecho de todo el continente americano, asciende a 481.000 millones de dólares. Brasil atraviesa su peor crisis económica en 100 años, y la enorme deuda externa es uno de los mayores problemas al que se enfrenta. Brasil aún no puede ser catalogado como una de las nuevas superpotencias de la Tierra, por lo que su calificación de deuda externa al 1 de enero de 2018 es de unos 555.000 millones de dólares estadounidenses. Y así finalizamos este video del bendito poder sobre los países más endeudados de América Latina. Si el video te gustó no olvides suscribirte y dejarnos tu opinión en la caja de comentarios a continuación. Esto fue Economía para Inquietos y como siempre, gracias por vernos.